Efectivamente, si en estos momentos usted no puede pagar su hipoteca, su primaria o la segunda, pues acaba de mencionarlo el abogado Richard Adams. Bienvenidos a este programa informativo dedicado totalmente a usted. Ya hace días hemos estado hablando sobre las bancarrotas y sobre todas esas inquietudes que usted aún, después de tanto tiempo que en muchas estaciones se está hablando de la bancarrota, aún tiene. Pues bien, por eso les pido que se queden con nosotros porque durante la próxima media hora continuaremos aclarando muchos mitos, sobre todo de la bancarrota. Es por eso que me acompañan hoy una vez más y le agradezco su tiempo y que estén aquí con nosotros en los estudios los abogados pues Richard Adams y Lidia Quesada. Ambos pues son unas personas que hemos entrevistado anteriormente y están nuevamente aquí con nosotros porque van a hablar y van a contestar las preguntas que ya anteriormente yo tengo unas cuantas que me han enviado por email y también, bueno, las preguntas que yo sé que cuando me ven en la calle o cuando hablamos con una persona normal en la casa o en algún lado, son las inquietudes que tienen. En el comercial que acabamos de ver, abogados, estuvimos viendo la importancia de una bancarrota 13, sobre todo en estos momentos donde las personas tienen, la mayoría de las personas tienen una hipoteca alta y por la economía tuvieron la necesidad de hacer una segunda hipoteca. ¿En qué lo ayuda en este caso esta hipoteca si las personas son de esas personas que están agarrados de sus casas y no quieren quedarse sin ellas? Bueno, sí, Maricel, efectivamente, en mis 25 años de ejercer la ley de bancarrota, nunca he visto tanto capítulo 13 como los últimos 2 o 3 años, ¿no? Y el capítulo 13, en muchos casos, se puede emplear para reducir la deuda de la hipoteca en la propiedad, para llevar la deuda en la propiedad al nivel o al valor actual de la propiedad. ¿Entiendes? Pero eso significa, por ejemplo, en muchos casos le quitan la segunda hipoteca, ¿no? Se la logran perdonar. Sí, déjame explicar cómo funciona eso, ¿no? Hay que distinguir entre la residencia, el homestead de uno, y otra propiedad secundaria que sea de inversión, ¿no? Cuando estamos hablando de la residencia, lo que se conoce como homestead, donde la persona vive, ¿no? Cuando estamos hablando del homestead, lo que se puede conseguir a través del capítulo 13 es eliminar la segunda hipoteca, el segundo mortgage. De nuestra casa primaria, o sea, estamos hablando de la casa donde vivimos. Sí, sí. Okay. Se puede eliminar a través del capítulo 13, se puede eliminar la segunda hipoteca si la propiedad vale menos de lo que se debe en la primera hipoteca. En otras palabras, si se deben $100,000 en la primera hipoteca y $100,000 en la segunda hipoteca y la propiedad tiene un valor actual de $75,000, podemos a través del capítulo 13, en muchos casos, eliminar la segunda hipoteca de $100,000 por completo. Ok, perfecto. Ahora, ¿esto quién lo puede hacer? ¿Lo puede hacer cualquier propietario que esté en esa situación? ¿Solamente las personas que tienen 2 hipotecas en su propiedad primaria, en su casa primaria? ¿O lo puede hacer aquellas personas que tienen varias hipotecas, pero porque son hipotecas, o sea, compartidas en diferentes hogares o en diferentes casas porque la tienen rentada, porque la tienen para inversión? Bueno, hay que distinguir entre la residencia de donde uno vive y una propiedad de inversión. Cuando es la residencia de uno, se puede únicamente eliminar la segunda hipoteca en caso de que la propiedad vale menos de lo que se debe en la primera hipoteca. ¿Okay? Hay que cumplir con otros requisitos, pero básicamente ese es el criterio mayor, ¿no? Que la propiedad vale menos de lo que se debe en la primera hipoteca, que no hay colateral para asegurar la segunda hipoteca. Ahora, esa es la residencia de uno. Cuando estamos hablando de una propiedad de inversión, una propiedad donde la persona no reside, ¿no? Una propiedad que, por ejemplo, como usted mencionó, que esté rentada. Cuando estamos hablando de una propiedad de inversión, ahí se puede lograr más que cuando es la residencia. Cuando es una propiedad de inversión, podemos no solo eliminar la segunda hipoteca, sino podemos también, o además, podemos reducir la primera hipoteca. Eso es en caso de que la propiedad vale menos de lo que se debe en la primera hipoteca. En otras palabras, usando el mismo ejemplo de $100,000 que se deben en la primera hipoteca
y $100,000 que se deben la segunda hipoteca. Si la propiedad vale $75,000, hay que cumplir con otros requisitos, pero este es el criterio mayor, ¿no? Si la propiedad vale $75,000, podemos eliminar la segunda hipoteca y además reducir la primera hipoteca de $100,000 a $75,000, el valor actual de la propiedad. O sea, ya ahí estamos dándole un margen y una oportunidad grande a la persona que está hasta aquí por no poder pagarle sus deudas de que se queden con su propiedad. Ahora, estamos hablando de una bancarrota 13. Correcto. Como quiera que sea, una bancarrota afecta el crédito de la persona. Y estoy leyendo los mitos que existen sobre las bancarrotas y los miedos que, a pesar de toda la información que se da por los medios de comunicación, aún existen. Y uno de los mitos más grandes que hay sobre la bancarrota es: si vuelvo a tener crédito nuevamente. ¿La bancarrota 13 te permite quedarte con tu propiedad, pero te afecta el crédito? Bueno, lo contesto yo, no. Bueno, estas personas que están en esta situación, que tienen varias hipotecas, varias propiedades, que usualmente estas personas ya tienen el crédito dañado. Así que en realidad la bancarrota, capítulo 13, igual que el 7, les da la oportunidad de recuperar o restablecer su crédito. Ya estas personas tienen, normalmente el 90% del tiempo, ya tienen el crédito dañado, ya se han atrasado en los pagos de las hipotecas. El teléfono que está usted viendo en pantalla, el 1-888-724-9860, es el teléfono que nos encantaría que usted en este momento marcara, o cuando tenga un momento marcara, para hacer una cita. ¿Y para qué es la cita? Bueno, no estamos obligándolo, no lo estamos comprometiendo en nada. La cita es simple y llanamente, la televisión es corta, el tiempo vuela y no vamos a tener el tiempo suficiente para dedicarle a ustedes todas las preguntas o contestarles a ustedes todas las preguntas. Aparte de que cada caso es diferente y bueno, lo mejor es hacer una cita, sentarse sin compromiso alguno y ver si usted tiene en sus manos la oportunidad de resolver sus problemas y por supuesto de quitarse un gran dolor de cabeza. Vuelvo a decir, el teléfono está en pantalla, usted puede marcar, usted puede llamar cuando usted quiera. El 1-888-724-9860. Lidia, ya que estás tan calladita por allá, me encantaría con esa suavidad que te caracteriza y con esa dulzura que contestaras la pregunta más difícil que todos nos hacemos. El mito principal es una bancarrota difícil. Todo el mundo piensa que sí, en este caso nos estamos dedicando el programa a la bancarrota 13, al capítulo 13. ¿Es difícil? Maricel, no es que sea difícil, lo que la ley tiene sus parámetros y tiene el código de bancarrota, por supuesto hay que seguirlo, pero bueno, con nuestra experiencia sabemos analizar un caso y saber qué resultado podemos tener según los parámetros del código de bancarrota, para en sí entonces el cliente poder determinar, viendo todos los beneficios, los riesgos, cómo van a hacer las cosas, cómo le va a tratar el caso, el código de bancarrota, si quiere proceder o saberlo definitivamente qué es lo que puede pasar. Me voy a atrever a leer unas cuantas preguntas que, bueno, anoté de personas que yo sé que tienen inquietudes. Voy, por respeto, a no mencionar los nombres de esas personas, pero una de ellas quiere preguntarle a ustedes y ustedes contesten. Tengo todos los papeles en orden, tengo todo lo que se necesita, más o menos un cálculo de un capítulo 13, ¿cuánto me tomaría? ¿Qué tiempo le duraría a esa persona hacerlo? Llevándoles, por ejemplo, a ustedes todos los papeles, los documentos que necesitan. Es muy buena pregunta. El capítulo 13 de bancarrota se conoce como bancarrota parcial, es una reorganización de deudas. Se reorganiza las deudas dentro de los parámetros del código de bancarrota. Un plan mínimo de bancarrota son 36 meses, máximo 60. La mayoría de las personas se quedan en bancarrota un periodo de 60 meses hasta que termine su plan. Eso es, de momento que que se presenta la bancarrota hasta el final que reciben su discharge, son aproximadamente 5 años. ¿Y después de esos 5 años podemos comenzar una vida relativamente normal? Sí, definitivamente. La persona cuando termina su plan recibe su discharge y ahí empieza entonces a restablecer su crédito. Poco a poco.
Otra de las preguntas que quiero hacerles antes de ir a un pequeño corte comercial, y vuelvo a repetirles que el teléfono que está en pantalla es para que usted pueda marcar en cualquier momento y pueda hacer una cita para, bueno, plantear su caso en particular. Yo estoy tratando de ayudarlos y de llevarles a ustedes la mayor información posible, pero nunca se sabe en todos los casos por completo. Bien, tenemos el caso de una persona que tiene 3 residencias, su residencia principal y 2 más, en las cuales está, bueno, inversión, las está rentando y demás, pero en estos momentos en lo que la está rentando no le es suficiente para pagar las 3 hipotecas. Si ella hace una bancarrota 13, ¿pierde alguna de estas residencias que tienen inversión? Depende, tienen la posibilidad de retener esas propiedades de inversión a través del capítulo 13. El capítulo 13 permite eso, ¿no? Es más, si se puede lograr, si la propiedad y el caso cumple con los requisitos, ¿no?, de la ley de bancarrota, se puede a veces lograr reducir, como expliqué anteriormente en el programa hoy, se puede reducir la deuda de la hipoteca al valor actual de la propiedad. Entonces, el pago mensual, la mensualidad del mortgage también baja muchísimo, y en ese caso la renta cubre mejor los gastos de esa propiedad. Me llama mucho la atención esta última pregunta antes de irnos a un corte comercial, y bueno, me encantaría que no nos dejaran porque el programa cada vez se pone más interesante. Un matrimonio que tienen tarjetas en común, que tienen todo en común, sin embargo, ella es la más desorganizada y ella es la que está atrasada en muchos pagos. Por tener tarjetas en común, ¿él también es arrastrado a una bancarrota? Bueno, Maricela, la situación es que si ella entra en bancarrota, ella puede recibir la protección de los acreedores a través del código de bancarrota, pero él obviamente no. Si él no puede pagar las tarjetas, se va a ver obligado también a hacer bancarrota. O sea, ella sí presenta, ya los acreedores no la pueden perseguir a ella, sus deudas se tratarían dentro de la bancarrota, pero él al estar afuera, el acreedor está libre de seguir colectando sobre él. Cuando esas cosas pasan... O sea, entonces lo que me estás queriendo decir es que sí le afecta a la persona que no se entra en la bancarrota, no le al afecta, tener en conjunto tarjetas. Bueno, no le afecta su crédito si sigue pagando la deuda, pero siempre, solamente porque ella hizo bancarrota no quiere decir que tiene que, o sea, que él puede dejar de pagar. Él tiene entonces, para que no le afecte su crédito, tiene que seguir responsable por esa deuda. Ya, perfecto. El capítulo 13 como tal es simple y llanamente aquel que te permite quedarte con tu propiedad. Son para aquellas personas que se quieran quedar con su propiedad, porque la confusión es el capítulo 7, las personas se quedan también con su propiedad. Y en el capítulo 13, ¿qué es lo que hacen? Sí, eso es un poco confuso porque depende también de la intención de la persona. El capítulo 7 en el capítulo 7 hay casos donde la persona puede retener su propiedad primaria, su homestead. Y también en el capítulo 7, si la persona no quiere retener su propiedad, puede librarse de las hipotecas, ¿no? En el 13 también igual, se puede usar de cualquier... depende de la intención de la persona. Depende de lo que la persona en particular quiera para su futuro. Sí, a veces quieren quedarse con, por ejemplo, la propiedad primaria y una propiedad de inversión, pero entregar 2 otras propiedades de inversión. En este caso es mejor la 13. Entonces depende cómo estructuramos ese caso. ¿Entiendes? Perfecto. Bueno, el teléfono está en pantalla, es el 1-888-724-9860. Me encantaría que tomaran su momentico, sus segundos en llamar, en hacer su cita y plantearle su problema, porque ¿quién quita que su solución esté en solo segundos cuando hable con los abogados y cuando sepa si de verdad si tiene una ventanita, una posibilidad de hacerlo? Continúen con nosotros, regresamos en breve. Hola, soy el abogado Richard Adams. Por más de 20 años he representado clientes en asuntos de bancarrota. ¿Ha sido negada su modificación de hipoteca o se está demorando demasiado? Existe otra posible solución, una bancarrota capítulo 13. Con ella es posible reducir la primera hipoteca y eliminar la segunda hipoteca. Si la modificación de hipoteca no le está funcionando, llámenos para una consulta.
Aquí estamos de regreso pues en este programa informativo en el cual, si usted nos acaba de sintonizar, qué pena, porque hemos estado hablando pues minutos atrás sobre la bancarrota número 13. ¿Por qué nos hemos enfocado esta vez más en la bancarrota número 13? Porque bueno, hay una confusión muy grande entre la bancarrota 7, entre la bancarrota 13, hay personas que aún desean pues conservar su residencia primaria, hay quien quiere todavía pues guardar o garantizar algunas hipotecas o algunas residencias que tienen de inversión. Hoy estamos explicando un poquito más y estamos hablando también sobre los mitos. ¿Por qué? Porque hay muchísimas personas que aún tienen muchas dudas y tienen muchas, pues en este caso, dudas, como estaba diciendo anteriormente, y también tienen pues muchas respuestas sin contestar de por qué deben hacer una bancarrota y por qué no la deben hacer. Antes de irnos al comercial, a la pausa, estuvimos hablando sobre la 7 y la 13. Ahora, ¿por qué es más común la 7? ¿Por qué no se habla tanto de la bancarrota 13? Maricel, porque la 7 es lo que es borrón y cuenta nueva. Es liquidación total. Eso es para las personas que, bueno, deben mucho dinero y no pueden, o sea, no tienen lo suficiente, el suficiente ingreso para poder reorganizar sus deudas. Supone la propiedad primaria, aunque se le pueda tal vez en un 13 resolver la segunda hipoteca, aún en la primera no la pueden pagar. Son para esas personas que en sí no tienen mucho ingreso y mucha deuda. Ahora, entonces, la bancarrota número 13 nos da una ventana, nos da una posibilidad, nos da un chance un poquitico mayor de que se nos vea hasta cierto punto, no sé, que nos perdonen un poquitico más, de que se nos vea menos culpable y que nosotros podamos restablecer nuestro crédito más rápido, ¿o no? Maricel, usted dice el capítulo 13, ¿no? El capítulo 13, o sea, si nosotros hacemos capítulo 13, nos perdonan más, nos ven como menos culpables porque hicimos el 13 y tenemos más posibilidades en un futuro de crédito, ¿o no? No creo, no necesariamente. A veces la mejor solución para una persona es el capítulo 7, eliminar todas las deudas. El capítulo 7 es un proceso bien rápido, se abre y se cierra el caso en 3 meses, a los 3 meses la persona recibe su discharge, su aprobación y puede restablecer su crédito más rápido, ¿no? Ahora, me preocupa algo. Por ejemplo, hay compañías de trabajo, sobre todo las grandes corporaciones, que bueno, cuando uno aplica a esas corporaciones, ustedes saben que hay un proceso muy grande para entrar a trabajar en ellos, le hacen una investigación si tiene algún récord criminal, nos hacen en muchos casos pues exámenes médicos, y hay la duda, hay el mito de que bueno, si yo tengo una bancarrota en mi pasado o si yo hago una bancarrota, eso me va a salir y eso me va a afectar a la hora de yo a aplicar a un nuevo trabajo, o me van a votar del que estoy presente. Eso es uno de los mitos que estoy viendo. Bueno, Marisa, yo te digo que yo he tenido personas que tienen unos trabajos muy, personas que trabajan para el gobierno o en funcionarios altos en ciertas corporaciones, y tal vez hace mucho tiempo, pero ahora como está la economía, y esto nos ha afectado a todos, no es solamente al pobre, sino de arriba a abajo. Y hay que tener un poco más de flexibilidad. Yo creo que los empleadores ven eso y dicen, la bancarrota ya no es una mancha, es una solución. No es mirado como algo criminal, es a lo que me estoy refiriendo. No es nada criminal. No. Definitivamente es un derecho que te da la ley de los Estados Unidos. Y que en estos momentos, como acabas de mencionar, a cómo está la economía y a cómo están las cosas, cualquiera ya presenta una bancarrota, cualquiera pues en un momento determinado. Cualquiera puede tener una emergencia médica, como todos sabemos, a veces los seguros no cubren, las personas se quedan con unos biles médicos extraordinarios. Hay muchas cosas en la vida que pueden pasar. Hay muchas personas que sí tenían mucho dinero, muchos bienes, invirtieron en el mercado de real estate y ya sabemos todo lo que pasó. Eso no es su culpa. Entonces son cosas que pasan y las personas y los empleadores reconocen que hay que haber un poco de flexibilidad. No se puede simplemente ponerle la mancha a alguien porque ha hecho bancarrota, porque este país está hecho parte de eso. Muchas personas que han triunfado y han caído y han vuelto a triunfar. Perfecto. 1-888-724-9860 es el teléfono que estamos poniendo en pantalla para que usted tenga la opción de llamar o no. Vuelvo a decir, no estamos vendiendo, no le estamos obligando, es simplemente porque no nos va a alcanzar el tiempo para contestar todas sus preguntas y así usted puede tener la oportunidad de ver si su caso tiene alguna solución o no. Acabaste de mencionar hace segundos atrás, Lidia,
los biles médicos, o sea, las cuentas médicas, y en este caso en una bancarrota 7, ¿qué es lo que, en 13, perdón, qué es lo que hemos estado hablando durante este programa? ¿Qué es lo que incluye, lo que podemos incluir? Los biles médicos y qué más. Sí se pueden incluir biles médicos, tarjeta de créditos, o sea, todas esas son deudas, lo que se llaman sin seguridad. Y en lo que es la bancarrota 13 hay ciertos niveles de deudas. Hay deudas de prioridad, que son por lo menos los taxes del IRS, vamos a suponer un atraso que hay en child support. Hay ciertas deudas que tienen prioridad sobre otras. Después vienen los acreedores con seguridad, los mortgages, por ejemplo, los acreedores que tienen seguridad, los automóviles. Después, en el último de abajo, está los acreedores sin seguridad, que son los biles médicos, tarjeta de crédito, esa serie de cosas. Y la contribución que le va a tener que hacer la persona a esos acreedores, o sea, a ese conjunto de acreedores, depende de muchos factores. Y depende en ingreso y en los gastos. Y todo eso va dentro de ciertos parámetros que permite el código de la bancarrota. Y son cosas que en nuestra oficina analizamos y explicamos. Si tienes X cantidad de deudas sin seguridad, estas son tus deudas, estos son sus ingresos, estos son sus gastos. Cuando analizamos y ponemos un plan de bancarrota, que es lo que seguía la corte, el plan, cómo tú vas a tratar todos estos acreedores, ahí se les explica a tus acreedores sin seguridad, esta va a ser su contribución. Y en la mayor parte de los casos es una porción bien pequeña relacionado a la deuda total. Ok, contestada la pregunta. Ahora, ¿por qué es importante y muy importante el podernos sentar con un abogado? ¿Qué tan importante es escoger el abogado con que nosotros nos vamos a sentar y a quien nosotros le vamos a presentar nuestro caso? Porque depende de nuestra vida futura, ¿no? De ellos, me imagino. Sí. Sí, siempre es buena idea, pero averiguar el historial de ese abogado, averiguar si realmente ese es un abogado o esa es una abogada que se dedica a la ley de bancarrota. No un abogado que esté ejerciendo primeramente, por ejemplo, divorcio o ley criminal o no sé qué más. Más que todo un abogado que haya tenido su experiencia o su trabajo, su trayectoria dedicado más que todo a eso. Porque es algo complicado la bancarrota. Capítulo 13, sobre todo la 7 es más fácil, pero el 13 es más complicado. Y llevan muchos reglamentos y muchos requisitos que es muy difícil una persona navegarla sola o con alguien que no tiene experiencia. Sí, la ley de bancarrota es una ley federal, es como se dice, un code, creo que en español se dice código, y es un libro así de leyes. Es algo muy complejo y muy desarrollado, así que es bueno tratar con un abogado que realmente se dedique a bancarrota. No solo el abogado, sino también los empleados en la oficina, los otros abogados en la oficina que trabajen con él o ella, los paralegales, las secretarias, que esa oficina realmente esté estructurada, diseñada para manejar casos de bancarrota. Con un equipo de verdad de personas que sepan lo que están haciendo. Acabas de mencionar algo que de ahí pues se me generó otra pregunta y es, por ejemplo, cuando uno va a corte, en cualquier otro caso que uno vaya a presentar, uno tiene el derecho, por ejemplo, de ser representado por un abogado o no, porque te dan la oportunidad, bueno, usted va a traer un abogado, usted va a ser representado por un abogado o no. En este caso de la bancarrota 13, por ejemplo, no estamos mencionando la 7, sino la 13, que acaban de mencionar que es complicada, que no todo el mundo la sabe hacer y demás. ¿Puede una persona simplemente reunir todos sus papeles, presentarse en la corte y decir yo voy a abrir mi caso de bancarrota 13 o depende del conocimiento y de las leyes de un abogado? No es que no lo pueda hacer, sí lo puede hacer. Una persona se puede representar a sí misma, pero es el mismo estándar que si fuera presentado por un abogado. Y obviamente es una ley muy compleja. Y la mayor parte de las veces las personas terminan con sus casos despedidos y terminan entonces teniendo que contratar un abogado que después pueda limpiar todo el desastre que se hizo. O sea, hablando de eso que estás mencionando, ¿qué podemos conseguir cuando contratamos un abogado, cuando nos ponemos nuestro caso en manos de un abogado que por nosotros, por nuestra cuenta, no podemos hacer? A través de los años, como todo, el proceso de bancarrota se ha puesto más complejo, más involucrado.
la documentación que requiere la Corte de Bancarrota sigue aumentando y aumentando. Capítulo 7, un poquito menos complejo que el 13, pero igual es muy difícil una persona que no esté representada con abogados. ¿Qué podemos ganar con un abogado? Muy difícil navegar ese caso correctamente a través de la Corte de Bancarrota. Yo he visto que la mayoría de esas personas que se representen ellos mismos, los casos terminan rechazados y tienen que al final salir y contratar a un abogado porque la Corte de Bancarrota le encontró 20 diferentes defectos al caso. Le dan más oportunidades le dan más oportunidades los acreedores, las tarjetas de crédito, las cuentas a las que deben, o le prestan más atención cuando es un abogado el que está llamando y tratando de negociar con ellos a cuando es uno mismo quien lo está haciendo. En mayor parte, Maricel, lo que se negocia un poco más en un capítulo 13 son las deudas aseguradas, como los mortgages. Vamos a suponer que tú tienes una hipoteca, una propiedad de inversión que tú estás valorizando en X cantidad. El acreedor, obviamente, del banco, o sea, el representante del banco te está diciendo que la propiedad no vale 70, vale 120, porque por supuesto ellos quieren recibir lo más posible. Entonces ahí es donde cabe más negociación para llegar a un valor. Y si no se puede llegar a un valor, entonces un juicio delante del juez. Entonces, en ese caso, sí, hace falta un conocimiento profundo, más profundo que una persona normal. Y por parte de todo, yo creo que lo que se consigue más con un abogado es que antes de presentar el caso es muy importante saber qué es lo que yo puedo esperar aquí, qué es lo que yo puedo y no puedo conseguir. Y muy importante, Maricel, en un capítulo 7 de bancarrota, tú no te puedes salir voluntariamente. Si tú presentaste un 7 y está mal presentado y tenía que haber hecho un 13, el trustee en un 7, o sea, lo que es la persona que está apuntada por el Departamento de Justicia para manejar el caso, no te tiene que dejar salir, ni el juez tampoco. O sea, te pueden coger tus bienes, liquidártelos, si no presentaste el caso bien. O sea, que un mal paso dado por no escuchar o por no tener conocimiento nos puede afectar terriblemente. Tremendamente. Nos quedan segunditos y quiero simplemente resumir. Capítulo 13. Nos perdonan muchas hipotecas y no necesariamente, o sea, nos perdonan la segunda hipoteca en muchos casos, nos reducen la primera y no necesariamente perdemos hipotecas que tengamos de inversión. Eso es más o menos el resumen rápido porque nos quedan 30 segundos. Eso asume que el caso cumpla con los requisitos de la ley de bancarrota. Sí. Pero eso es una de las cosas que nos permite la bancarrota número 13. Si cumple con ciertos requisitos y es la propiedad primaria, se puede a veces eliminar la segunda hipoteca y en caso de propiedades de inversión se puede eliminar la segunda hipoteca y reducir la primera si cumple con ciertos requisitos de la ley de bancarrota. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros. Y si usted cumple con lo que le estamos diciendo, que es llamando al teléfono que hemos puesto en pantalla desde que comenzamos, el 1-888-724-9860, estoy totalmente seguro que a todas esas preguntas y dudas que usted tiene va a encontrar respuesta. Por eso le digo que lo mejor es que llame. Gracias por su tiempo y por estar con nosotros. Hola, soy el abogado Richard Adams. Por más de 20 años he representado clientes en asuntos de bancarrota. ¿Ha sido negada su modificación de hipoteca o se está demorando demasiado? Existe otra posible solución, una bancarrota capítulo 13. Con ella es posible reducir la primera hipoteca y eliminar la segunda hipoteca. Si la modificación de hipoteca no le está funcionando, llámenos para una consulta.